7:03 y vamos a seguir conversando con candidatos. Hoy vamos a hablar con el candidato Pedro Palacios, él es el alcalde de Cuenca, que busca la reelección este 5 de febrero. Va a conversar con nosotros sobre qué le quedó y qué podría hacer si es que es reelegido en el cargo. Y también estará con nosotros Adrián Castro. Él es el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y ahora pues candidato a la alcaldía de Cuenca por la Alianza Democracia Sí y Pachacutic. Bien, esa es la agenda para hoy. Vamos a empezar a revisar las principales noticias del momento. Frente a la denuncia de una supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico, el presidente Guillermo Lasso solicitó la renuncia de los gerentes generales de todas las empresas públicas. Así es, Belén Merizalde conversó ayer con el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, que anunció además otras acciones que tomará en este caso el Ejecutivo. El gobierno tomó las primeras acciones luego de que se hiciera pública una supuesta trama de corrupción en el sector eléctrico. Una de ellas fue solicitar la renuncia a los gerentes generales de todas las empresas públicas, en total 13, entre ellas Petroecuador, CENEL, SELEC y otras. Pero además pidió a la Contraloría que inicie un examen especial a los procesos administrativos y financieros de todas estas empresas, desde el 21 de julio de 2021 hasta la fecha. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dice que esa es la muestra de que están abiertos a que se investigue con celeridad. La justicia es la primera que debe actuar, pero no es la única. Nosotros también como gobierno estamos llevando a cabo nuestros procesos internos de auditoría. Le hemos pedido también a la Contraloría que intervenga y vamos a recopilar información que la pondremos a órdenes de las autoridades competentes. También mencionó que ante el Legislativo ya respondieron todas las inquietudes y que esperan que en esa función del Estado cualquier investigación que se pretenda hacer no se convierta en un sainete político. La Asamblea quiere formar otra comisión. Esperemos que lo hagan para investigar las cosas y no para armar ningún tipo de circo. Jiménez reconoció que esta es la oportunidad para que la Secretaría Anticorrupción, liderada por Luis Verde Soto, implemente los mecanismos anunciados para luchar contra las mafias, y dijo que en caso de comprobarse la existencia de una trama de corrupción, se trataría de un hecho aislado. Si es que acaso hay un hecho que se verifica como corrupción, será un hecho aislado de una persona que habrá intervenido allí. Y si es que es más de una, pues entonces todos tendrán que responder ante la ciudadanía. Aprovechó para referirse a la libertad de expresión y mencionó que el gobierno la garantiza. Vamos a seguir defendiendo la libertad de prensa, independientemente de cualquier circunstancia, porque esa es nuestra obligación y eso es lo que construye un sistema democrático, pero también esperamos seriedad por parte de las investigaciones. Aún no hay definiciones de cuándo se nombrarán a los nuevos gerentes de las empresas públicas o si se ratificará a alguno de ellos en sus funciones. La Fiscalía llamó a rendir versión a investigados en la indagación que abrió por los supuestos actos de corrupción cometidos en el sector eléctrico. El caso revelado por el portal La Posta apunta a un exfuncionario y el cuñado del presidente. La mañana de este martes fueron convocados los primeros llamados a rendir versión. Y este miércoles las diligencias continuarán. Así arranca la investigación de la Fiscalía en torno a un nuevo caso de corrupción que alcanza al gobierno de Guillermo Lasso. Esta vez las acusaciones van hacia la designación de funcionarios y entrega de contratos en el sector eléctrico. Este lunes el presidente Guillermo Lasso informó que ordenó entregar toda la información a la Fiscalía y ubicar a dos de los implicados, aunque defendió a su cuñado Danilo Carrera, a quien calificó como una persona íntegra. El domingo, en una carta dirigida a la fiscal general, el presidente aseguró que todas las instancias del Ejecutivo van a colaborar. Fue un equipo de La Posta el que reveló una supuesta estructura de corrupción en el sector eléctrico, liderada supuestamente por Danilo Carrera. En audios filtrados por el medio, se involucra al exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, Hernán Luque, y a Rubén Cherres, amigo de Carrera. En uno de los audios se escucha a quien sería Cherres, pidiendo una cuota mensual de $30.000 para Danilo, dice. El presidente Guillermo Lasso aseguró que ordenó al ministro del Interior, Juan Zapata, y a la policía ubicar a Luque y a Cherres y, en caso de que estén fuera, coordinar acciones con Interpol. Y nosotros inmediatamente activamos a todas nuestras unidades de inteligencia e investigación, quienes, de manera articulada con la Fiscalía, como siempre lo hemos hecho, actuaremos conforme
a lo que siempre la Policía Nacional lo ha hecho, dar resultados absolutamente técnicos. El ministro de Gobierno rechazó complicidad. Nosotros estamos aquí para dejar en claro que el gobierno ni ha participado ni participará en ninguna trama de corrupción, en ningún estamento de las diferentes carteras de Estado que se produzcan. Actualmente, incluso la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional trata el caso. Y la Fiscalía avanza con la investigación previa en contra de 16 personas. Entre ellos constan funcionarios, exfuncionarios, un asambleísta y ciudadanos particulares. El gobierno inicialmente desestimó las acusaciones. 7:08 de la mañana, el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite un pedido de amnistía presentado a favor del ex canciller Ricardo Patiño. Los vocales del organismo confirmaron la información ayer. Recordemos, Patiño está asilado en México desde el 2019, salió por vía terrestre hacia Perú una vez que comenzó el proceso penal en su contra, después de que fuera procesado por el presunto delito de investigación en un evento en La Tacunga en el 2018. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional, ahí varias autoridades rindieron cuentas de su desempeño en cada institución. Como el defensor público Ángel Torres, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Diana Salazar cuestionó que durante sus intervenciones los legisladores abandonaron sus curules y quienes estaban presentes no le prestaron atención. Muchas curules estuvieron vacías, otros estaban conversando, muy pocas asambleístas tuvieron la atención que corresponde, pero en su gran mayoría no es. A diario nos piden información, lo que significa que debemos desviar nuestro trabajo, pero en el momento en que podrían aprovechar para escuchar todo el trabajo que viene realizando la Fiscalía General del Estado, no les interesa. Es lamentable. 7:10, la participación del presidente Guillermo Lasso y la comitiva ecuatoriana en Suiza ha logrado acuerdos en temas de inversión, en temas medioambientales. Sí, el jefe de Estado participó de la inauguración del Foro Económico Mundial. El mandatario ha señalado que pretende promover el portafolio de inversiones de su país, especialmente en sectores de petróleo, la minería, la generación de electricidad y también en temas de infraestructura, agricultura y turismo. Los ministros de Defensa de Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión vía telemática con el objetivo de definir estrategias que ayuden a garantizar la seguridad en la zona de frontera. Se preveía que la reunión iba a ser en Mataje, en San Lorenzo, pero por mal tiempo el ministro colombiano no pudo llegar, por eso fue la conexión telemática. Sí, el objetivo de esta reunión era darle continuidad a la implementación del Plan de Protección de Fronteras. Esta iniciativa entre ambos países se empezó a delinear el 28 de diciembre en una cita entre los altos mandos militares de los dos países. Y este martes se retomó el trabajo de seguimiento de los acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y el sector indígena. Los dirigentes sociales apuntan que 4 de las 10 mesas no tienen avances. Daniela Valencia nos va a contar más. 3 meses después de que se cerraron las mesas temáticas de diálogo con 218 acuerdos, el trabajo en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se retomó con el proceso de seguimiento bimensual. Desde muy temprano, miembros del sector indígena llegaron a estas instalaciones para analizar el cumplimiento de los consensos. Aseguraron que han sido pocas las temáticas que con voluntad política han tenido avances. Por ejemplo, hay 4 mesas que no se han avanzado en absoluto. Hay otras que se está caminando, pero son acuerdos los más de procedimiento los que se están avanzando. Las mesas que apuntan no han tenido avances son derechos colectivos, seguridad, justicia y derechos, control de precios y focalización de subsidios a los combustibles. Reiteran que incluso se ha pasado por alto los acuerdos de corto plazo, que podían solucionarse mediante decreto. En el ámbito financiero al menos no existen los créditos que ofrecieron y tampoco existe la condonación, entonces prácticamente veríamos como nulo en los acuerdos que ellos mismos firmaron. El trabajo para verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en este proceso continuará este miércoles de forma telemática.
país. El Consejo Nacional Electoral entregó más de 39.000 credenciales a miembros de Fuerzas Armadas a fin de que puedan ejercer su derecho al voto facultativo en las seccionales del 5 de febrero. Así es, y con estos equipos la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, destacó que más allá de ser los custodios de la democracia, los miembros de las Fuerzas Armadas tienen la oportunidad de convertirse en actores decisivos para la historia democrática del país. La participación militar fortalecerá la seguridad y transparencia en estas elecciones y garantizará que los comicios se desarrollen con normalidad. Y hoy es el turno de revisar la pregunta 2 de la consulta popular que habla de cierto tipo de autonomía para la Fiscalía General del Estado. Así es, ¿qué se busca con esta pregunta? Dayana Mondori nos va a contar. Lo primero que debes saber es que actualmente es el Consejo de la Judicatura quien selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a los fiscales. Lo que le consultarán en la pregunta 2 es si usted está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía, para que sea esta entidad la que cumpla con estas tareas a través de un Consejo Fiscal. Es decir, el trabajo que hace ahora el Consejo de la Judicatura en este ámbito, de ganar el sí en esta pregunta, ahora lo hará un Consejo Fiscal. Ya no me supervigila disciplinariamente ni en la estructuración de mi organismo, ni asignación de nuevos funcionarios, un consejo pluriconformado, sino que es un consejo totalmente designado por el titular de la Fiscalía General del Estado. Este consejo estará conformado por 7 miembros que designará la Fiscal General del Estado. Este consejo será quien, entre otras cosas, seleccione y sancione a fiscales. ¿Esto es bueno o malo? Hay que analizarla con calma, con cuidado esta pregunta, porque uno de los problemas que tenemos dentro del Consejo, dentro de la función judicial, es precisamente la operatividad del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, al ser un órgano administrativo, no ha funcionado. ¿Va a funcionar o no el Consejo Fiscal si ya tenemos pruebas que el Consejo de la Judicatura no lo ha hecho como debería? Lo que les preocupa a ambos es el poder que tendría una sola autoridad. Si mañana ese fiscal, que ahora ya no le gusta la opinión pública o determinada persona, está actuando de una manera que todo el mundo reprocha, ¿qué van a decir? Que tenemos que regresar a un modelo donde sea un órgano distinto. Y pese a que la pregunta habla de autonomía para la Fiscalía, la elaboración de su presupuesto seguirá estando en manos de la Judicatura. Establece una autonomía administrativa, no una autonomía financiera, que eso es uno de los principales cuestionamientos que tiene la misma Fiscalía General del Estado. El anexo también especifica que de ganar el sí en la consulta, se declararán desiertos todos los procesos de selección, designación, evaluación y promoción de fiscales que se están llevando a cabo, mientras que los procesos disciplinarios sí continuarán. Si finalmente los ciudadanos apoyan esta pregunta, implementarla tomará su tiempo, pues la Fiscalía tiene 90 días para remitir un proyecto de reforma a la Asamblea Nacional y la Asamblea 365 días, es decir, un año, para aprobarlo. A las 7:16 de la mañana, momento de irnos a una pausa. Regresamos con más noticias enseguida. Un tema que preocupa es la contaminación de productos de exportación, que es cada vez más frecuente, dicen las autoridades, mientras que en el 2021 se incautaron 22 toneladas de alcaloides en puertos, en el 2022 la cifra subió a 77 toneladas. El director antinarcóticos explica que hay 3 modalidades utilizadas por los narcotraficantes. La primera, contaminar el producto, el gancho ciego, y la tercera, contaminar la estructura. Una situación que no solo trae costos económicos extra para los exportadores de la fruta, sino también problemas legales, y lo que se ha establecido es que sobre todo los que se ven perjudicados son los que exportan banano y cacao. Una patrulla de las Fuerzas Armadas halló una embarcación semisumergible en la playa de Tachina, en Esmeraldas, utilizada para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización. En las imágenes se ven las características de la nave alargada de color plomo, angosta en su interior y con un sistema para evacuar el agua que ingresa al casco. En esta embarcación no se encontraron evidencias y tampoco existen personas aprehendidas. Esmeraldas es una de las provincias con mayor incidencia de violencia narcocriminal, sobre todo por su cercanía con Colombia.
Las borrascas Fienne y Gerard siguen causando estragos en Europa, donde en algunos lugares se registran inundaciones. Mientras tanto, en Estados Unidos, en California, intenta evaluar los daños de las inclemencias del tiempo que golpean a este estado desde hace varias semanas. Angie Torres nos cuenta más. 2 muertos en España por el mal tiempo. El cadáver de un hombre de 80 años fue localizado en el puerto de Bermeo, pues había desaparecido el lunes, mientras que el cuerpo de una mujer de 70 años fue encontrado en el río Valdivia, en Palencia. Y es que tanto España como Portugal se preparan para nuevas tormentas invernales. Anoche hacía una noche de maravilla y hoy nos ha pillado esto aquí. Hasta que no tengamos neumáticos de nieve nos han dicho que no pasamos. Francia, Irlanda y el Reino Unido también se han visto afectados por una ráfaga de hielo. Y estas fueron las decenas en la zona rural de Cornualles, al oeste de Inglaterra. La ola de frío llega justo después de temperaturas inusualmente altas en gran parte del continente. Esto ha traído otro tipo de problemas relacionados con la nieve en Finlandia, pues la temperatura media está entre 3 y 6 grados por encima de lo habitual en esta época del año, y el aire más cálido ha acelerado el deshielo, lo que ha provocado inundaciones generalizadas. Entre tanto, en California, Estados Unidos, también se sienten las inclemencias del clima, y es que aquí las carreteras clave permanecen cerradas y las autoridades estiman que miles de casas sufrieron daños graves luego de semanas de clima salvaje que inundó carreteras, derrumbó laderas y derribó innumerables árboles, y que finalmente se calmó este martes. Contar los daños llevará tiempo, pero la cantidad de casas y otras estructuras que se verán etiquetadas en rojo como inhabitables podrían ser miles, según Brian Ferguson, vocero de la Oficina del Servicio de Emergencia del Gobernador. El daño se extiende por 41 de los 58 condados de California. Sabes, acabamos de terminar de remodelar la casa, así que es difícil ver que todo vaya bien. Tendremos que empezar de nuevo. El presidente Joe Biden planea viajar este jueves a la costa central de California para visitar las áreas devastadas por el clima extremo. Sigue subiendo la tensión en el Perú. La presidenta Dina Boluarte pide que las protestas en Lima sean en paz y calma. El movimiento de protestas estalló tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, recordemos, quien fue detenido por cargos de rebelión tras un fallido golpe de Estado. La presidenta de Perú pide calma a los manifestantes. La mandataria Dina Boluarte apeló el martes a cientos de personas de distintas regiones del país que se dirigen a Lima para protestar contra su gobierno. Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen. Porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo. Los inconformes exigen la renuncia de Boluarte, la celebración de elecciones inmediatas y la instalación de una asamblea constituyente. El gobierno ha rechazado todas estas peticiones. Grupos de manifestantes emprendieron el viaje desde varias regiones. Cientos de indígenas aymaras se movilizaron desde la ciudad de Ilave, en la región de Puno, fronteriza con Bolivia. Estoy emocionado para viajar a Lima porque la lucha continúa. Estamos viajando todos los hermanos sangre aymara y a la lucha. Desde Cusco, decenas de campesinos partieron la noche de lunes hacia la capital. Somos la capital histórica del Perú y como tal tenemos que ir hasta la capital de la República para poner orden. Los manifestantes también bloquean carreteras y se enfrentan continuamente con las fuerzas de seguridad, en choques que han dejado más de 40 muertos. El movimiento de protestas estalló tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien fue detenido por cargos de rebelión tras un fallido golpe de Estado cuando intentó disolver el Congreso. Y al menos 3.000 personas que fueron detenidas bajo el régimen de excepción con el que el gobierno de El Salvador combate a las pandillas fueron liberadas. Así lo declaró el presidente Nayib Bukele, quien aseguró durante un evento público que se trataba de personas inocentes de delitos. El gobierno salvadoreño inició en marzo lo que llama una guerra frontal contra las pandillas, luego de que el Congreso aprobara el régimen de excepción
que permite detenciones sin orden judicial. Durante la ofensiva fueron detenidas poco más de 61.000 presuntos pandilleros, de los cuales 58.000 siguen en prisión. 2 ex ejecutivos de la empresa 21st Century Fox y la agencia argentina Fullplay, el mexicano Carlos Martínez y el argentino Hernán López, presentaron el martes sus alegatos ante la justicia neoyorquina, que los acusa de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero. Los empresarios acusaron al argentino Alejandro Bursaco, ex dueño de la empresa Torneos y Competencias, de estar detrás de los sobornos y de señalarlos falsamente al declararse culpable en Estados Unidos para reducir su condena por el mismo caso. Hablamos del caso FIFA Gate. Y los implicados son señalados de participar en un esquema para pagar sobornos a los directivos del fútbol latinoamericano, en particular de la CONMEBOL, para asegurarse lucrativos derechos de retransmisión de los partidos de la Copa Libertadores y Copa América, así también como partidos de clasificación y amistosos para el Mundial. 7:26, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para conversar con candidatos a la alcaldía de Cuenca, a Adrián Castro y el actual alcalde Pedro Palacios. Amigos, bienvenidos. Este es un gráfico muy interesante que nos habla del progreso del Ecuador en los últimos 70 años, del golpe que implicó la pandemia y de los retos que podríamos tener a futuro. Es la esperanza de vida, que en el fondo no es otra cosa que la edad promedio a la que fallecieron los ecuatorianos en cada uno de estos años. El desarrollo, el avance del país se lo ve en el crecimiento de esta variable, para pasar de 49 a 78 años entre 1950 y el 2022. El terrible golpe de la pandemia se lo puede ver en esta caída en el 2020 y 2021. Es raro ver en cualquier país una caída tan pronunciada y eso nos habla de todas las vidas que se perdieron por esta horrible historia del COVID. Finalmente, el gran reto que tenemos es crear un país más adaptado a personas que vivan más largo. Y eso se aplica especialmente en temas como la seguridad social. No es lo mismo pensar en pensiones de jubilación con una población con una esperanza de vida de menos de 50 años frente a una población que en promedio vive casi 80 años. Es un enorme reto adaptar los sistemas de pensiones a una evolución tan positiva como esta. Muchas gracias. Economía para todos. Pichincha Mais le da más valor a tus millas, para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175.000 hoteles en el mundo. No solamente volar, y para que puedas canjear tus millas por miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una. Es momento de las entrevistas en 24 horas. 7:31 de la mañana. La papeleta electoral para la alcaldía de Cuenca tiene en firme 9 candidatos. La competencia será entre 8 hombres y una mujer y entre 6 alianzas y 3 movimientos que participarán sin coaliciones. En Cuenca existen 448.552 cuencanos habilitados para votar este 5 de febrero y quien gane la alcaldía tendrá que enfrentar retos en diferentes temas como movilidad, reactivación del espacio público, ordenamiento territorial y la seguridad, aunque la competencia del alcalde sea básicamente coordinar en ese sentido. Ya nos acompaña precisamente para conocer sus propuestas uno de los candidatos, me refiero a Adrián Castro. Él es candidato, como decía, a la alcaldía por la Alianza Democracia Sí Pachacutic. Buenos días, bienvenido. Buenos días, querida Liz. Un saludo a usted, a todos los amigos que nos ven y nos escuchan desde sus casas y oficinas. Bueno, y es la primera vez que usted va por una elección popular. ¿Qué lo motiva entonces a hacerlo? Gracias, Liz. Nuevo, pero no novato en la administración pública, con la experiencia suficiente, con las ganas de que Cuenca pueda retornar a ese orden que necesitamos, regresar a una Cuenca solidaria y sobre todo creo que los cuencanos pues nos merecemos nuevamente ser una ciudad productiva, próspera, que sea una voz desde el sur hacia el norte del país, querida Liz.
Bueno, y usted lo mencionaba, nuevo pero no novato, y eso es lo que sucede, por ejemplo, en el campo de la movilidad, ¿no? Usted fue director de la Agencia Nacional de Tránsito y precisamente Cuenca afronta un problema de movilidad. Hoy se calcula que hay más de 150.000 vehículos, que el parque automotor creció después de la pandemia y esto ocasiona sin duda alguna caos vehicular. ¿Cuál es la solución que usted plantea para resolver este problema? Bueno, va a ser el año del transporte público para toda la gente que se transporta en Cuenca, casi más del 62% que utiliza este medio de transporte. Pero lo primero que vamos a hacer, Liz, es integrar la tarjeta del tranvía. En el año 2018 tuve la oportunidad de, cuando estuve al frente de la empresa pública de movilidad de Cuenca, lanzar la tarjeta Movilízate, que es el único medio de pago. Hoy, tranvía, buses y bicicleta pública tiene cada uno una tarjeta, cuando lo que debemos hacer es tener una sola. Por lo tanto, la primera acción en el primer cuatrimestre de nuestra administración será unificar esa tarjeta que nos va a facilitar muchísimo la vida a los cuencanos. Y luego la creación de 2 corredores de transporte público en donde la Cámara de Transporte tendrá 2 ejes norte y sur. Uno que salga desde las Cholas de Piedra, pasando por la Avenida de las Américas, empate con el tranvía y suba a los Ordóñez Lazo hasta Sayausí, y el otro que salga desde esas mismas Cholas de Piedra por los hospitales del Río, del Seguro Social, Universidad de la Suárez, Don Bosco y empate con el tranvía. Un círculo alrededor del eje tranviario y obviamente una reconfiguración de las rutas y frecuencias para mejorar el traslado de los cuencanos en el transporte público. Será un año, 4 años, de mejoramiento del transporte público. Ahora, pero generar esa integración del tranvía que hoy efectivamente pues no se ha dado, no ha sido posible, ¿eso de ahí va a poder dar paso a ese orden en materia de tránsito? ¿Será suficiente? Porque usted ya lo mencionaba, hay un 60% de la población que es la que utiliza el transporte público, pese a que hay tranvía, hay bici pública, hay transportes urbanos. Lo cierto es que el vehículo particular, el uso de ese tipo de vehículo hoy supera a la utilización del transporte público. Así es, Liz, pero hay otro tipo de medidas que vamos a adoptar, no solamente nuevos puentes y el arreglo de zonas muy conflictivas para Cuenca, como por ejemplo la zona de Ricaurte y el Valle, que son zonas en extremo difíciles y complicadas en horas pico. Hay un rediseño de más de 20 redondeles que está en nuestra propuesta inscrita en el CNE, redondeles que fueron construidos cuando Cuenca tenía de 50.000 a 70.000 vehículos. Hoy nuestro parque automotor, tal y como usted bien dice, Liz, supera los 125.000 vehículos en nuestro parque automotor, de tal manera que ese tipo de readecuaciones que hagamos en el viario, más las medidas de gerenciamiento de tránsito, van a mejorar ostensiblemente la vida de los cuencanos y reducir ese nivel de estrés debido al tráfico que se ha dado en Cuenca. Hay una regulación de motos que es urgente en Cuenca. A pesar de que la pandemia pues, fue un golpe para todos en el Ecuador, las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y otras han sobrepasado el parque automotor coherente en motos. Que no nos pase lo que sucedió en Medellín, en Bogotá y lo que está pasando en Quito, en donde pudimos ver pues, un colapso en el tráfico desde la pandemia a raíz de la compra de motos, pero a un nivel nunca antes visto. Hay que regular eso porque incluso el servicio delivery y más tiene que tener una regulación, porque de lo contrario van a llenarnos de motos las ciudades, cuando lo coherente es darle buen servicio de transporte público a la gente, rápido, eficaz, seguro, para poder dejar los carros en casa y ocupar más un transporte que Cuenca en verdad será como siempre un ejemplo y pionero a nivel nacional. Eso en materia de movilidad. Hablemos de ordenamiento, ¿no? Hay calles hoy que están copadas también de comerciantes, generando un desorden en la capital azuaya, y esto contrasta con el hecho de que hay espacios que permanecen vacíos sin ninguna utilización, y así está escrito incluso en el plan de recuperación de espacios públicos. ¿Cuál será la propuesta para lograr ese orden también en las calles de la capital azuaya en materia de comercio? Es increíble realmente, Liz, ver cómo la administración no se ha preocupado de tanta gente que se ha apostado en las calles de Cuenca para poder vender sin tener un espacio digno en donde hacerlo. Buena parte de ellos pertenecían al sector de la construcción que se ha apagado, se ha
apagado totalmente en Cuenca. Primero, vamos a destrabar todos los trámites municipales, aplicando la ley orgánica de optimización de trámites administrativos que hay que inaugurarle en Cuenca. Es increíble que tengamos todavía requisitos que le hacen tanto daño a los sectores, en donde la gente que está en la calle hoy va a volver a trabajar en dichos sectores. Pero lo más importante, en el plan de rescate de los espacios públicos, le voy a poner un ejemplo: la reconstrucción del Colegio Febres Cordero, que es ¿qué le puedo decir? Una infraestructura que guarda la memoria histórica de Cuenca. 300 plazas de trabajo vamos a tener solo en ese espacio que está ubicado en nuestro centro histórico y que está botado. Hoy en día es un parqueadero de 40 carros municipales cuando va a generar ahora trabajo. Eso, más lo que generemos en la Plaza Tolup, más lo que generemos en el edificio municipal de la Sucre entre Luis Cordero y Bolívar y otros espacios más de Cuenca que han estado botados. Mire, no tenemos este rato un sitio para eventos artísticos y demás. El Estado central nos debe más de 50 millones de dólares de deuda del tranvía, pero tenemos terrenos en el ex CADECEM, en el ex CREA, en donde realmente vamos a tener por fin un espacio para el Centro de las Artes y la Cultura. Hay que compensar esas deudas del gobierno central con lo que nos deben a Cuenca, y nosotros vamos a hacer esas exigencias, no peleando desde la Borrero y Bolívar ni desde la Glorieta, el Parque Calderón. Nuestras batallas serán en donde debamos darlas, siempre agotando los canales de consenso y de diálogo, pero no podemos ser víctimas del centralismo, ninguna de las ciudades del Ecuador, menos aún Cuenca. Doctor, y habilitar esos espacios públicos generaría ¿cuántas plazas de trabajo en Cuenca? Bueno, solo en los que le acabé de decir tenemos más de 1.200 plazas de trabajo. Sin embargo, destrabando los más de 480 procesos constructivos en Cuenca que están detenidos, vamos a tener, bueno, no le puedo decir una cifra, pero si son 480 proyectos de vivienda, entre otros de Cuenca, ya podemos imaginarnos que vamos a tener calles ordenadas, y lo que necesita más en Cuenca es precisamente eso, seguridad y orden, y venimos con mano firme en ese sentido, Liz. Ahora, usted menciona la seguridad. 7 de cada 10 cuencanos dicen sentirse inseguros, ¿no? Si bien dentro de las competencias municipales se establece que la misión es coordinar con las instituciones como la policía, los ciudadanos esperan más de cada alcalde, ¿no? En ese sentido, y usted ha dicho 15 millones de dólares para invertir en seguridad provenientes de fondos de organismos multilaterales o cooperantes, como pudiera ser el BID, y propone algunas cosas que necesitan pasar por el Consejo Cantonal o por la Asamblea, pero ¿qué pasa si es que no obtiene por un lado el dinero o por otro lado el consenso para apoyar sus propuestas en materia de seguridad? Bueno, en realidad, Liz, el Plan Paz, el Plan de Acción y Seguridad fue construido primero con expertos en seguridad. Viajé en el mes de octubre del año pasado responsablemente a la Dirección Nacional de Newark, Dirección de Newark de Estados Unidos, y mire, la asesoría que recibimos dentro de nuestros ejes fue espectacular. Lo que vamos a hacer con los 8 ejes de seguridad de Cuenca, con la ayuda de los fondos BID para ciudades seguras, le permitirá invertir a Cuenca 15 millones de dólares. No necesitamos en ninguna de ellos, más que en 2, la ayuda del Consejo Municipal y de la Asamblea Nacional. Pero son cosas que no se pueden negar tampoco, Liz. Le voy a decir brevemente lo más importante del Plan Paz. Primero, los filtros de seguridad, haciendo ejercicio de la autonomía y del control del uso del suelo en los 3 accesos al centro carcelario de Turi. Esto que nos puso algún gobierno a los cuencanos y que realmente se ha convertido en un dolor de cabeza. Primero vamos a saber quiénes llegan a Cuenca, en dónde se quedan, cuántos días, en dónde van a trabajar, qué van a hacer. Tener un censo de la gente que está llegando para poder ubicar cámaras de seguridad en esos sitios primeramente. Luego es muy importante, Liz, dotar a las al menos 36 casas comunales que están botadas en Cuenca del municipio, salas de monitoreo para que puedan ser quienes revisen, supervisen el área de cada parroquia de Cuenca. El EQ 911 lamentablemente ha tenido un retroceso increíble, hay que decirlo, cuando uno llama, los vecinos llaman, es increíble. Muchas veces llegan a las 4 o 5 horas después, en otros casos pues ni llegan. Ahí vamos a tener salas de monitoreo importantes. ¿A qué van las 2 reformas? Cuenca será la ciudad que prohíba la venta indiscriminada de chips telefónicos que hoy sirven para extorsiones, vacunas, amenazas a la gente, porque hoy en día todo el mundo compra chips a nombre del que sea. Vamos a exigir que los establecimientos pidan que se exhiba la cédula o el pasaporte cuando se haga la compra de un chip. Claro, me dirán, pero van a comprar en Guayaquil, Quito, donde sea.
pues hay que tener el suficiente liderazgo para decirles a los alcaldes y alcaldesas que aquellos que no expidan esa ordenanza pues serán cómplices de la delincuencia y de lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Eso es el liderazgo que hay que ejercer, querida Liz, y eso es lo que necesita Cuenca en este momento, mano firme y decisiones. Quiero agradecerle, doctor Castro, que haya estado esta mañana con nosotros compartiendo algunas de las aristas de su plan de trabajo y propuesta para la alcaldía de Cuenca. Que tenga un buen día. 7:46, vamos a conversar con Pedro Palacios, él es candidato a la alcaldía de Cuenca, alcalde en funciones. Gracias por acompañarnos en Quito, alcalde. Lo primero, aclarar denuncias en su contra, porque claro, que está en funciones es el blanco de todo. Hay unos audios que se filtraron sobre supuesto gestión de cargos en el municipio. Empecemos por ahí. Si me permite, en primer lugar, saludarle a usted, saludarles a los televidentes y, por supuesto, que tengan un bendecido año. Agradecer por esta invitación presencial acá en los estudios, lo habíamos acordado desde ese tiempo atrás, y pedir disculpas a los jóvenes de la Universidad Católica que hoy había un conversatorio, pero llegó después de invitación de la que ustedes nos hicieron, así que una disculpa para todos ustedes, queridos jóvenes de la universidad. Sobre su consulta, bueno, cuando ya hay frustración, no hay argumentos, no hay ninguna forma correcta de llegar a la ciudadanía, pues lo que ocurre es esto, ¿no? Incluso afectar la honra de las personas. Nosotros estamos muy tranquilos y sabemos lo que hemos hecho, lo que hemos realizado, así que más allá de que, entre comillas, se había filtrado algo, estamos convencidos del buen trabajo que realizamos en beneficio de todos y cada uno de ustedes. Cuenca atraviesa el mejor momento de su historia, Milton. Y tengo los datos y las cifras para hoy poder compartir con nuestros queridos vecinos y continuar en esa misma línea. ¿No se gestionaron cargos? Jamás. ¿Esos audios y esos textos? No, jamás se gestionan cargos. Es realmente una práctica de esas antiguas, insisto, cuando nadie sabe o tiene la capacidad de argumentar, de generar propuestas, se usan este tipo de prácticas desleales completamente y cobardes, porque sí, no hay ni nombres, ni apellidos, ni nada, ¿no? El otro tema es que dicen, usted aumentó el número de contratos en año preelectoral, 44 millones en 2022 y justo en noviembre sube el monto de contratos. En abril tenía 27 y en noviembre tiene 57 contratos. Dicen, está haciendo en el último año, en el año preelectoral, lo que no hizo en 3. Le doy las cifras, amigos. 125 millones de dólares en los 3 años y medio de gestión, 650 obras. Entonces, lo que usted me indica, los 40, el número de contratos, está proporcional a cada uno de los años. Entonces, no hay absolutamente nada que sea al final. Más bien, somos la administración que más obra pública ha generado en la historia de Cuenca. Esos 650 contratos significa un contrato cada 2 días de nuestra administración, y si le quitamos la pandemia, porque a veces algunos se olvidan, sería uno por día de nuestra administración. Hemos gestionado en total 250 millones de dólares entre fondos reembolsables y no reembolsables históricos. Las 3 administraciones anteriores, sumadas las 3, no consiguieron esa cantidad de recursos. Entonces es importante la obra pública que hemos realizado, pero no por la obra pública, porque solamente ese es un mecanismo, nada más, una herramienta. El fin es satisfacer la necesidad de nuestros vecinos y vecinas y, por supuesto, generar la dinámica económica que hoy Cuenca la lidera, 80% por arriba del promedio nacional en reactivación económica. Y en su periodo, en su segundo periodo, si es que usted gana el 5 de febrero, ¿cuál es su plan estrella? ¿Con qué llega usted para renovar esta alcaldía? Bueno, son 3 temas fundamentales que la ciudadanía, con justa razón, demanda y que ya lo venimos trabajando: es seguridad, movilidad y, por supuesto, continuar en esa línea de crecimiento económico. Que vamos a ver, seguridad. ¿Qué se puede hacer por la seguridad? 150 parques en Cuenca. ¿Todos iluminados? 260 parques. 150 trabajados. 150 están intervenidos. Es decir, le queda 110. Efectivamente es así, y está en el cronograma de este año 23 y en los siguientes, para poder tener y recuperar el espacio público. Es decir, el espacio público lo primero, y seguir recuperando. Claro, y por ejemplo, en estos siguientes días, la primera parada segura de buses estará ya a consideración de la ciudadanía para que nos retroalimente. Va a tener iluminación LED, cámara de seguridad, botón de auxilio y, por supuesto, internet. Una vez que la ciudadanía nos dé la retroalimentación, si es correcta, tendremos que ampliar a las 450 paradas, porque obviamente necesitamos ese trabajo en conjunto con la ciudadanía. También estamos recuperando el espacio público, no solamente de los parques, sino de las riberas de los ríos. Recordemos a nuestra hermosísima Cuenca con sus 4 ríos. Estamos recuperando los parques lineales y riberas de los ríos, que también es parte fundamental. Ese es uno de los ejes de seguridad, porque el otro es seguir fortaleciendo las capacidades operativas de las instituciones de seguridad. Llámese incluso la misma policía. Usted
tiene 3 millones más o menos anuales de tasa de seguridad. 2,5 millones, de los cuales cerca de 2 millones se invierten. Ahora sí se invierten. Antes no sabemos en dónde se iba esa plata porque nunca hubo ni cámaras de videovigilancia ni sistemas de alarmas comunitarias, que hoy es el 90% de los barrios, Milton, que están con los sistemas. En febrero llegan 100 sistemas más. Vamos a llegar al 100% de la parte urbana y al 100% de la parte urbano parroquial, que es donde está obviamente condensada la ciudadanía. Y también estamos entregando, hoy entregamos motocicletas y en estos días estamos entregando patrulleros a la policía y vamos a continuar dotando a la policía de los requerimientos que ellos nos dan. Movilidad, alcalde. ¿Qué soluciones a la movilidad? Sobre todo la complicada movilidad dentro del casco histórico de Cuenca. A ver, primero quiero comentarle que el haber colocado o poner en funcionamiento el tranvía ha sido un éxito para todos nosotros. Luego de tantos años lo logramos hacer. A la fecha son más de 10 millones de pasajes que se han emitido. El subsidio que se esperaba que sea 5 millones, el año pasado ya lo logramos que sea 1.8, lo bajamos de una manera importante. Es decir, está haciendo negocio. Todavía no, todavía no, porque todavía hay 1.8 millones de subsidio, pero imagínense en 2 años haberle bajado de 5 a 1.8. Pero la gente lo usa entonces. Tenemos una tasa de crecimiento importante. El mes pasado fue en promedio 21.000 pasajeros, hubo días incluso de 25.000. Todavía estamos lejos de lo que esperamos que debería ser, pero estamos en esa línea. Incluso tenemos ya los recursos económicos a través de una donación de la KfW, el Banco de Desarrollo de Alemania, para la compra de buses eléctricos. Ese dinero viene a través del Banco de Desarrollo, donde 11 buses van a las puntas del tranvía y 24, 25 buses tienen una troncal transversal este y oeste. En los siguientes días estamos adquiriendo un terreno para el primer parqueadero de borde, que es otro de los temas de solución. Es decir, la gente que vive en la periferia pueda llegar, dejar su vehículo en un parqueadero de borde y tomar el tranvía o el bus. No solamente es del tranvía, también es el tema del bus. Entonces, este será uno de un circuito de parqueaderos de borde que nos van a permitir aliviar. El año pasado, 103.000 vehículos fueron matriculados, aunque 120.000 pasaron la revisión técnica. Sin embargo, el flotante, es decir, quienes nos visitan de los otros cantones, llega un momento hasta 135 y 140.000 vehículos que están circulando en la ciudad. Por eso es que es importante estos parqueaderos de borde, para quitarle la presión, sobre todo, como usted indica, en el centro de la ciudad. Tema vialidad en el centro. Bueno, en el centro hemos recuperado muchas vías que son de adoquín, hemos hecho un trabajo importante y vamos a continuar, lo mismo en el tema de veredas, pero más allá de eso, contarle que son 460 cuadras que han pasado de tierra a pavimento rígido. Son ya cerca de 100 kilómetros de recapeo a nivel de pavimento flexible o asfalto y vamos a continuar. De hecho, el programa continúa con 100 kilómetros más, esperamos unas 400 a 500 cuadras adicionales. Resumo esto, 230 millones de dólares en proyectos presentados a la al Banco de Desarrollo de Ecuador y a la CAF. Entre eso, lo que le acabo de comentar, hay puentes, intercambiadores, parques, centros de integración comunitaria, recuperar la planta del Cebollar, que es la más antigua, que dota del 25% a los usuarios de agua potable. En fin, infraestructura hay mucho todavía por hacer, porque no se había realizado durante muchísimos años y hoy, insisto, es la administración que más obra pública ha hecho en la historia de Cuenca, incluso en temas económicos. ¿Y qué otras obras de infraestructura usted planifica para su segundo posible mandato si es que gana? Como le comentaba hace un momento, es indispensable unir las riberas de los ríos, darle más conectividad, eso a través de puentes. Tenemos los estudios de esos 230 millones, 110 millones están listos para ejecutarse una vez que consigamos el financiamiento. Es decir, cuentan con todos los estudios, cuentan con absolutamente toda la documentación, solamente necesitamos el recurso económico e inmediatamente empezamos el proceso de adjudicación. Emprendimiento, empleo, productividad. Le doy algunos datos muy importantes. La EDEC, es la Empresa de Desarrollo Económico, ha podido capacitar a 20.000 personas, de las cuales 14.000 son mujeres. Hemos podido recuperar, como les decía, la tasa de empleo que se perdió por la pandemia de una manera muy, pero muy importante. Con el PDT y el PUX, 500 nuevas hectáreas de suelo industrial, lo que representan 25.000 empleos permanentes durante los siguientes años. Con el tema del PDT y PUX, la construcción, la densificación de la construcción nos permite tener un potencial de 6.000 millones de dólares en construcción y 1.000 millones en equipamiento. Eso representa 21.000 empleos sostenidos durante 12 años. Entonces, hay que actuar con responsabilidad, hay que decirle a la ciudadanía la verdad siempre. Y eso es lo que nos permite a nosotros estar aquí, frente a usted, ante las cámaras, caminar por los parques, caminar por las plazas, con la frente en alto y decir, lo hemos hecho juntos, solos no,
juntos hemos logrado todo lo que le acabo de comentar. El año pasado, más de 70 millones de dólares ingresaron a Cuenca, a los ciudadanos, a los comerciantes, emprendedores, artesanos, solo en el tema turístico. Esperamos que desde este año podamos superar esa cifra y llegar a 100 millones anuales. Cuenca es el principal destino turístico del país durante 21 meses, Milton. Mercado mayorista. Mercado mayorista está financiado, está con todos los estudios, estamos en proceso de declaratoria de utilidad pública de los terrenos, eso espero que serán 15 días, 3 semanas. Sí, porque está todo listo, así que solamente necesitamos tener ya el terreno a nombre del municipio y empezamos el proceso de adjudicación. ¿Por qué la ciudadanía cuencana debería confiar en usted esta vez? Por todo lo realizado. Seguir confiando, los que ya confían. Por todo lo realizado, Milton, nos ha tocado como sociedad enfrentar retos muy complejos, no solamente la pandemia de casi 2 años, sino también crisis carcelarias, crisis sociales con los paros. El Turi es un foco de inseguridad. Ciertamente que ¿Hay que sacarlo de Cuenca? Más que sacarlo, hay que ser realistas, hay que transformarlo en lo que es un centro de rehabilitación social regional, que es lo que venimos exigiendo, solicitando y pidiendo, y que incluso el ex ministro del Interior, Carrillo, lo dijo públicamente que sí, hacia allá debemos ir y vamos a continuar en esa misma línea. Nosotros estamos apoyando en los temas de seguridad de una manera importante y no lo vamos a dejar de hacer, no nos vamos a lavar las manos porque, si bien es cierto, la responsabilidad del gobierno, estamos para respaldar y apoyar, porque quien se beneficia o se perjudica de la falta de elección son los vecinos, son los ciudadanos, entonces no podemos ser indolentes en ese sentido. Alcalde, muchas gracias y mucha suerte en lo que queda de la campaña. Gracias por habernos acompañado acá. Gracias a ustedes por la gentil invitación. Un abrazo fraterno. Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, candidato a la reelección. Son las 7:58 y tenemos que terminar esta emisión.